8:37 hemos conversado con el director de salud mental en el MINSA, el doctor Cutipé, que tiene naturalmente su servicio, una línea gratuita telefónica a la disposición de los que quieran hacer consultas sobre temas psicológicos. Esta línea es el 113, opción 5, funciona día y noche. Vamos a hablar ahora sobre el caso específico de Huánuco y lo vamos a hacer con la adjunta al defensor del pueblo, la doctora Eugenia Fernández Segarra, puesto que la Defensoría ha venido previniendo desde hace varios meses la dificultad de muchos directores regionales para llevar a cabo políticas en sus regiones, pidiendo al Ejecutivo que asuma en situación de emergencia la rectoría de la política de salud. Señora Fernández Segarra, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando, Carlos y Mónica. Buenos días. Buenos días. Estas horas de la mañana. Muchas gracias, doctora. Hemos entrevistado en los días pasados, entre otras personalidades, a la decana del Colegio Médico de Huánuco, que no ha vacilado en decir que Huánuco se halla al borde de la catástrofe por el desorden en la gestión de los servicios sanitarios y por la corrupción que ha impedido que los 2 hospitales que se habían previsto puedan estar en funcionamiento al cabo de más de 7 años de construcción. Así es, en realidad llama la atención que en Huánuco hay hasta 5 hospitales, 3 de ellos correspondientes a la DIRESA, a la Dirección Regional de Salud, y 2 de ellos a de Salud. Y efectivamente tenemos que dar cuenta que estos hospitales, los de la DIRESA especialmente, están con la infraestructura totalmente inadecuada, con una falta de capacidad de respuesta, por supuesto, para el incremento de los pacientes, pero sobre todo llama la atención que desde mayo de 2017 prácticamente han sido considerados hospitales de contingencia, es decir, como hospitales que temporalmente iban a funcionar. Por otro lado, uno de los hospitales tiene alrededor de 57 años, y esto llama mucho la atención. Por supuesto, no es un tema aislado. Arequipa también tiene el Honorio Delgado, que pasa de los 60 años. Imagínense ustedes la infraestructura que se puede ofrecer con esa antigüedad para atender debidamente a las personas. Otra de las preocupaciones que tenemos desde la Defensoría del Pueblo es que los 2 hospitales de salud situados en Tingo María y en Huánuco tienen actualmente un contrato con la planta Praxair, que es la que le dota de oxígeno, y lamentablemente ya esta empresa les ha mencionado que no va a poder seguir proveyéndolos de este medicamento importante para la vida de las personas que están infectadas por COVID. Entonces, esto es una situación muy difícil, por supuesto, y ya la Defensoría del Pueblo ha alertado a la Gerencia de Salud, pero también nos preocupa, y aquí añado y subrayo, que los hospitales de salud, dadas las situaciones en que están funcionando, imagínense, tienen que gestionar el traslado de los pacientes a una zona en Guarica, en Pasco, para que sean debidamente atendidos. Entonces, ciertamente la situación es muy preocupante en Huánuco, y por eso es que la Defensoría del Pueblo tiene que recordar que el 22 de abril el Defensor del Pueblo envió un proyecto de ley para solicitar que de inmediato el Ejecutivo, con carácter de urgente y en un plazo muy rápido, pueda enviar esta propuesta al Congreso para que sea discutida. ¿Y por qué tenía que ser el Ejecutivo? Porque ellos tienen facultades para pedir la priorización del debate de este tipo de proyectos. Porque aquí lo que la Defensoría está proponiendo es que el gobierno nacional asuma las competencias del sector salud que corresponden a los gobiernos regionales. Y esto en realidad se sustenta en los informes que la Defensoría del Pueblo ha ido sacando con motivo de sus supervisiones. Y es así como hemos tenido que revisar los planes regionales de reforzamiento de los servicios de salud para dar cuenta que muy pocos de estos planes han cumplido con
tomar en consideración información básica e importante de su región, Eugenia, sobre todo sí. que se refiere a equipamiento, recursos humanos y oferta de salud existente. Sí, sobre eso mismo, bueno, asumir las competencias a nivel nacional es algo que también se está solicitando en Arequipa y en otras regiones del país. La solicitud, como usted señala, del defensor ha sido con tiempo, estamos hablando de las primeras semanas de esta pandemia, pero ¿a qué se debe esa demora? Ustedes han tenido la oportunidad de conversar con representantes del Ejecutivo para ver si hay viabilidad o no, porque parece que hay viabilidad a través de un marco legal, pero por otro lado, dar el paso políticamente es donde está el problema fundamental. Si no, imaginamos lo hubiera dado el Ejecutivo, ¿no? Mónica, agradezco tu pregunta porque me permite precisar que efectivamente existe una ley, la 30423 y su reglamento, que prescribe, señala que el Poder Ejecutivo puede de alguna manera complementar las funciones o las competencias de los gobiernos regionales. Pero estas normas no señalan de ninguna manera que puedan ser sustituidas por el Poder Ejecutivo. Y en este momento, dadas las condiciones de la crisis, desde la Defensoría del Pueblo demandamos que esto sea de inmediato evaluado. Ciertamente llama la atención que una propuesta tan importante que tiene que ver con la defensa y protección de derechos fundamentales como es la vida y la salud de las personas no haya sido considerada. Hoy día hemos tomado conocimiento por algunos medios que efectivamente la ministra de Salud ya lo está evaluando, y esto en realidad desde la Defensoría del Pueblo consideramos un avance. Sin embargo, tiene que ser presentada al Congreso porque se trata de la modificación de una ley orgánica, porque estamos hablando de la ley de bases de descentralización que tiene esta categoría, y por lo tanto tiene que haber esta modificación en la norma para que en realidad el Ejecutivo pueda asumir como debe todo lo que es la conducción de la política regional y gestión, por supuesto que ayuda. Pero, para perdón, lo que es... Perdón, Eugenia, disculpe, sí, pero claro. En ese aspecto no se está poniendo una valla que en realidad no debería existir o no existiría porque, como bien hacía usted referencia, esta ley permite la intervención del Estado cuando hay una situación crítica en cuanto a salud se refiere, que llega a niveles ya, no sé, de catástrofe. Pero, o sea, ¿es necesario esperar esa aprobación para que el Estado intervenga? Repito, usted ha dicho, el número de la ley es clara la redacción y le permite justamente la intervención, porque hoy día en Consejo de Ministros también se va a evaluar ese tema en base a la potestad que le da esta ley. No, Carlos, ahí nuevamente me permito precisar. Se trata de una medida de carácter excepcional y temporal y tiene que ver más bien con que el Ejecutivo asuma las competencias y funciones que corresponden a los gobiernos regionales. No a todos, evidentemente, sino a aquellos que se encuentran en una mayor situación de indefensión y de vulnerabilidad para los derechos de las personas, como es en el caso de Arequipa. Entonces sí se requiere contar con una modificación de la norma, y efectivamente esa es la finalidad del anteproyecto presentado por la Defensoría del Pueblo al Poder Ejecutivo. Ahora, vuelvo a reiterar, ¿por qué al Poder Ejecutivo? Porque el Poder Ejecutivo tiene dentro de sus capacidades o funciones la posibilidad de poner este proyecto en manos del Congreso con carácter de urgente y tramitarlo de manera prioritaria para su debate y aprobación. Entonces, lo que nosotros pensamos, y lo hemos visto en algunas de las normas, que dada la urgencia con que esto tiene que ser tomado en consideración, el debate y la aprobación se puede llevar tranquilamente en 48 horas, si no es menos. Muy bien, Eugenia Fernán Segarra, primera adjunta a la Defensoría del Pueblo, muchísimas gracias por estar con nosotros en Ampliación de Noticias. Vamos a seguir tocando el tema de Huánuco, que es también una situación sumamente grave, es una situación de gran emergencia y parece ser pues que la respuesta está muy lejos de ser una respuesta eficiente. Pausa y regresamos.